Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos otro día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el patrón de Miguel. Vamos a empezar haciendo su sudadera y a ver si nos da tiempo a hacer sus pantalones o en todo caso sus zapatitos. A ver si damos hecho algo más en este vídeo aparte de la sudadera. Así que bueno, pues vamos a empezar. La vamos a hacer la sudadera con el color rojo. Bueno, digo sudadera porque yo le llamo así, pero bueno, me refiero al jerseycito o al suéter, ¿vale? Cada uno como le llame. Entonces, con el color rojo vamos a empezar haciendo un nudo deslizado y levantamos 15 cadenas. Ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo 14 puntos bajos, un punto en cada cadena. En esta vuelta número 1 terminamos con 14 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 vamos a tejer por esta parte de aquí un punto en cada punto de los 14 que tenemos. Al final hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora hacemos dos puntos bajos, uno en cada punto. Y en el siguiente punto vamos a volver a repetir el aumento de aquí. Hacemos un punto bajo, dos cadenas y de nuevo en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 3 y 4 y en el siguiente punto repetimos el aumento. Hacemos un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto, 1 y 2 y en el siguiente punto hacemos el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Y en el último que nos queda hacemos un punto bajo. Terminamos esta vuelta número 3 con 18 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer dos puntos bajos, aquí el primero y el segundo. Aquí donde está el piquito que antes habíamos hecho los aumentos, de nuevo volvemos a hacer el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Y en el piquito, aquí donde están los aumentos, de nuevo un aumento. Un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2. Y de nuevo en el piquito vamos a hacer el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. 2, 3 y 4. Y donde está el aumento, de nuevo un aumento. Un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Y ahora vamos a hacer dos puntos bajos, uno en cada punto de los que nos quedan. Terminamos esta vuelta número 4 con 26 puntos. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 y en el piquito vamos a hacer el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y en ese mismo punto un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, en el piquito hacemos el aumento. Un punto bajo, dos cadenas y de nuevo ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2. Y
y en el piquito hacemos el aumento nuevamente, un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, que son los puntos que nos quedan para finalizar la vuelta, y terminamos esta vuelta número 5 con un total de 34 puntos. No recuerdo si antes había dicho en la vuelta número 4 finalizábamos con 26 puntos, ahora no recuerdo si lo dije. Entonces en la vuelta número 4 finalizamos con 26 puntos, en la número 5 terminamos con 34. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a cerrar en círculo con la otra parte de aquí, ¿vale? Fijaros, esta esquinita no la estamos tejiendo y esta esquinita de aquí tampoco, entonces tenemos que unirla aquí en el principio. A ver si lo pongo así para que me veáis. Aquí es como hemos comenzado con las cadenas, este trocito no lo estamos tejiendo y este tampoco. Tejemos de este lado, todo por aquí, hasta esta esquina de aquí. Entonces vamos a unirlo con esa esquina de ahí. Hacemos 2 cadenas y ahí lo vamos a unir haciendo un punto bajo. Vamos a colocar un marcador en ese primer punto para que no se nos cuele. Y vamos a hacer 4 puntos bajos. Ahí ya tenemos uno, nos faltan otros 3. Ahí van 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos, en la esquinita hacemos el aumento. Aquí es donde estaba el piquito, entonces ahí nos metemos, hacemos un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, en la esquinita volvemos a hacer el aumento. Vamos a hacer un punto bajo, 2 cadenas y ahí mismo un punto bajo. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos, uno en cada punto. Y en la esquinita volvemos a hacer el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Ahora hacemos 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos, en la esquinita hacemos el aumento. Un punto bajo, 2 cadenas y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Os lo digo así por separado de las cadenas para que lo entendáis. Tenemos 4 puntos bajos aquí. 1, 2, 3 y 4. Y como habíamos hecho 2 cadenas, vamos a hacer un punto en cada cadena, que en total serían 6. Aquí sería 5 y 6. Y finalizamos esta vuelta número 6 con 44 puntos. Ahora, en la vuelta número 7, vamos a quitar el marcador, vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, entonces hacemos el primero, lo vamos a marcar y vamos haciendo hasta 6, 2, 3, 4, 5 y el sexto lo vamos a hacer aquí, donde antes estaban los aumentos, ahí hacemos el punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a saltar 10 puntos. Todos los puntos que tenemos en este lateral de aquí hasta llegar hasta la otra esquinita. Si los queréis contar, vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Saltamos todos esos y en el siguiente es donde nos vamos a unir haciendo un punto bajo. Ahora tenemos que hacer 14 puntos bajos contando con este. Aquí ya tenemos uno, nos faltan 13. Entonces, 2. Así tenemos los 14 puntos bajos. Acordaros que el último punto lo hacemos donde antes estaban las esquinitas, ¿vale? Aquí tenemos hasta 13 y aquí donde antes estaba el aumento, ahora hacemos el último punto. Son 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una cadena y volvemos a saltar de nuevo 10 puntos bajos, que son todos estos de aquí hasta la esquinita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en la esquinita ahí nos vamos a unir con un punto bajo. Y tenemos que hacer ahora 8 puntos bajos en total. Aquí ya tenemos uno, nos faltan otros 7. 2, 3. Y finalizamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer los 30 puntos que tenemos, uno en cada punto. Vamos a marcar el primero y vamos a ir haciendo así puntos bajos alrededor hasta tener 30. Y acordaros que aquí en cada unión teníais una cadena, entonces en la cadena hacéis el punto también.
y así nos salen los 30. En la vuelta número 9 vamos a comenzar haciendo 9 puntos bajos, marcamos el primero como siempre, y después de los 9 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Vamos a repetir otra vez más lo de 9 puntos bajos y un aumento. Y ahora nos quedan 10 puntos bajos y vamos a ir haciendo un punto en cada punto hasta el final de la vuelta, que son 10. Terminamos la vuelta con un total de 32 puntos. Ahora, desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 14, vamos a hacer un punto en cada punto de los 32 que tenemos. Ahora, en la vuelta número 15, vamos a comenzar haciendo 5 puntos bajos. Marcamos el primero. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Y ahora vamos a ir haciendo 19 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 19 puntos bajos vamos a hacer de nuevo un aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que nos quedan para finalizar la vuelta y terminamos con un total de 34 puntos. Ahora, en la vuelta número 16 y en la número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 34 que tenemos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a comenzar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 4 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución. Y ahora nos quedan 4 puntos que los vamos a tejer así solitos. 1, 2, 3 y 4 y finalizamos la vuelta con 29 puntos. Ahora aquí ya podemos unir con un deslizado, hacemos una cadena y ya podemos cortar. Escondéis la hebra y ahora vamos a seguir haciendo el bolsillo del jersey. Entonces de nuevo con el color rojo vamos a hacer un nudo deslizado y comenzamos haciendo 9 cadenas. Ahora nos regresamos por las cadenas haciendo 8 puntos bajos, uno en cada punto. Finalizamos esta vuelta número 1 con 8 puntos. Vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo un aumento. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Terminamos esta vuelta número 2 con 10 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 3 vamos a hacer los 10 puntos que tenemos, uno en cada punto. Ahora hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 4 empezamos haciendo un aumento. Después del aumento vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Y después de los 8 puntos bajos en el último punto hacemos un aumento. Finalizamos la vuelta con un total de 12 puntos. Hacemos una cadena, giramos el tejido y en la vuelta número 5 vamos a hacer los 12 puntos que tenemos, uno en cada punto. Así estaría finalizado ya el bolsillo. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es puntos bajos alrededor de todo el tejido para que quede más bonito. Entonces hacemos una cadena, ahí mismo donde estábamos hacemos un punto bajo y seguimos por la orilla haciendo punto bajo, así hasta llegar a esta orilla, giramos y seguimos haciendo punto bajo por la orilla de arriba, ¿vale? Porque no es muy grande el bolsillo, entonces le vamos a hacer punto bajo también por la parte de arriba. Aquí en la otra esquina volvemos a hacer otro punto bajo y giramos y hacemos por el otro lado que nos queda, así por toda la orillita. Hasta llegar aquí a esta esquinita. Por la parte de abajo ya no hace falta que le hagáis más. Ahí hacemos un deslizado, una cadena y ahí ya podemos cortar. Ahora lo vamos a unir en el jersey. Entonces, como lo íbamos a coser, podíais haber dejado hebra larga, ¿vale? No me di cuenta, espero que os haya dado tiempo. Y dejáis hebra larguita y así podéis coser con la misma hebra con la que veníais tejiendo. Si no, bueno, pues cogéis un trocito de hebra y lo unimos. Lo vamos a unir de forma que la parte más ancha quede hacia abajo
y la más estrechita para arriba, y ahí lo vamos cosiendo en la orillita. Vamos a coser toda esta parte de abajo, perdón, que he movido la cámara. Vamos a coser toda esta parte de abajo y coseremos la parte de arriba, los laterales no. Ahí estaría finalizado ya el bolsillo, lo tenéis que poner bien al centro, ¿vale? Y ahora le vamos a hacer las mangas. Entonces, si os acordáis, nos habíamos saltado antes, mientras tejíamos, 10 puntos. Habíamos saltado así 10 puntos seguidos. Entonces nos tenemos que meter en una esquinita de la manga. Ahí nos unimos con un punto deslizado. Y tenemos que hacer un total de 13 puntos alrededor. Entonces vamos a hacer estos 10 que teníamos aquí. Y después, aquí abajo, en la esquinita, hacemos otros 3. Una vez que tenemos sacados ya los 13 puntos, en la vuelta número 2, vamos a unirnos en el primer punto, ¿vale? Empezamos ahí haciendo un punto bajo, tenemos que hacer 11 puntos, contando con este. Entonces, en el siguiente van 2, 3, y después de los 11 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Yo lo voy a hacer así porque se complica un poco. Ahí está. Y terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora, desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 12, vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. Al llegar a la vuelta número 12, ya podéis cortar la hebra y hacemos otra manga igual. Una vez que tenemos las mangas finalizadas, le vamos a hacer un bordecito por aquí en la parte de arriba para que quede más limpia. Os podéis unir en cualquiera de los lados donde a vosotros os sea más cómodo. Ahí con un nudo deslizado y simplemente pues vamos a hacer un borde alrededor para que quede más bonita esta orilla y esta otra. Así estaría, y ahora le vamos a hacer el gorrito. Entonces seguimos con el color rojo y vamos a empezar haciendo un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta número 2 con 12 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. Vamos a repetir esto 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Marcamos el primero y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 3 puntos bajos, vamos a marcar el primero, 2 y 3. Y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 4 puntos bajos y a continuación de los 4 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y finalizamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 7 comenzamos haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y a continuación de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 comenzamos haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 17 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer en este primer punto un punto deslizado. Vamos a girar el tejido y por esta parte de dentro, en el primer punto de aquí, volvemos a hacer un punto deslizado.
Y ahora vamos a hacer 31 puntos bajos, uno en cada punto, empezando desde ahí, van 2, 3 y así hasta tener 31. Después de los 31 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, volvemos a girar el tejido, no levantamos ninguna cadena ahora cada vez que giramos. Giramos el tejido y en este primer punto de aquí volvemos a hacer un punto deslizado. Y ahora vamos a ir haciendo 29 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 29 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, giramos el tejido y de nuevo en el primer punto hacemos un punto deslizado y ahora vamos a ir haciendo 27 puntos bajos, uno en cada punto. Después de los 27 puntos bajos, en el último punto hacemos un punto deslizado y ahí ya hacemos una cadena y podemos cortar el tejido. Y ahora vamos a unir el gorrito y el jersey. Fijaros, esta parte que nos ha quedado más grandecita es la parte de detrás, la que va a ir detrás de la cabeza, y esta la que va por delante de su cara. Aquí tengo el muñequito para que lo veáis. Entonces lo vamos a unir solamente así, con 4 puntitos, nada más. A ver si enfoca, que está muy cerca. Ahí, con unos 4 o 5 puntitos lo vamos a unir así. Esta parte de aquí, estos laterales no, solamente esta parte de aquí de detrás, con esta otra parte de aquí. Fijaros que quede bien centradito, ¿vale? Que estas esquinitas queden bien a los lados y por ahí lo vais a unir. Después de que hayáis cosido el gorrito, le vamos a hacer unas líneas en color blanco, así solamente por esta parte del brazo, ahí, rectitas por la parte de arriba. Yo se las voy haciendo así punto por punto. Me voy metiendo en ese punto y ahora voy hacia atrás, voy al siguiente y vuelvo hacia atrás y voy al siguiente y así voy haciendo todo el rato para que me quede rectita y vaya pasando por todos los puntos. Entonces vamos a hacer una línea recta por la parte de arriba de esta manga y otra línea recta por la parte de arriba de esta otra manga. Y así estaría finalizada ya la sudadera. Entonces ahora, para ponérsela al muñeco, por eso no le hemos hecho la cabeza, ¿vale? Porque por aquí no le entra. Entonces, con los bracitos hacia arriba, lo vamos a ir metiendo despacito, ¿vale? No es fácil, pero se puede y bueno, lo vamos a hacer despacito. Con los bracitos hacia arriba, lo metemos por ahí. Y ahora, cada uno de los brazos, por una manga, os podéis ayudar con cualquier gancho, ¿vale? Como siempre, a tirar así. Ahí metéis un bracito. Ahora metemos el otro, también nos podemos ayudar. Ahí está. Y ahora poquito a poco vamos bajando el jersey. Y colocando en su lugar. Y ahí estaría. Después, para tejer la cabeza, tenemos que traer estos hilos para aquí. Y a partir de ahí empezaríamos a tejer la cabecita. Pero bueno, eso ya va a ser en otro vídeo. Y ahora todavía me queda un poquito de tiempo en este vídeo, así que vamos a ir haciendo sus zapatos. Necesitamos el color marrón y el gancho del número 2, ¿vale? Los zapatos van con el gancho del número 2. Entonces, empezamos haciendo un nudo deslizado y levantamos 7 cadenas. Ahora nos regresamos por las cadenas haciendo en el primer punto un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto. Y 4. Y en el último punto vamos a hacer 4 puntos bajos juntos. Ahí tenemos 1, 2 en el mismo punto, 3 y 4, todos ahí en el mismo punto. Ahora por este otro lado de acá vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada cadena, 1, 2, 3 y 4. Y en el último punto hacemos un aumento.
terminamos esta vuelta número 1 con 16 puntos. Ahora en la vuelta número 2 vamos a empezar haciendo 2 aumentos. Aquí hacemos el primer aumento y en el siguiente punto otro aumento. Vamos a hacer ahora 4 puntos bajos, uno en cada punto. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos vamos a hacer 4 aumentos, un aumento en cada punto. Ahí tenemos uno, en el siguiente otro, van 2, en el siguiente otro, van 3 y en el siguiente otro y van 4. Ahora hacemos 4 puntos bajos, uno en cada punto, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 2 aumentos, uno en cada punto de los que nos quedan. Hay un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Terminamos la vuelta número 2 con 24 puntos. Ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto en cada punto de los 24 que tenemos, pero tomando solo la hebra que está por dentro. Solo la hebra de la parte de allá. Un punto en cada punto de los 24. Ahora, antes de seguir, vamos a tomarle la medida del plástico, de la suela, ¿vale? Tomamos así la medida y se lo vamos a pegar ahí dentro. Os había comentado en la lista de materiales que iba a utilizar papel de acetato, ¿vale? Ya me ha llegado, es este. Es un poquito más fino de lo que yo esperaba, pero lo he probado para ver qué tal y tiene consistencia, porque aunque sea fino, como una de sus características es que no se quema, pues al pegarlo con la silicona caliente le da bastante consistencia y queda durito. Entonces lo pegamos ahí y seguimos. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos, marcamos el primero. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Ahí tenemos 1, 2, 3 y 4. Después de las 4 disminuciones vamos a hacer 8 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 20 puntos. En la vuelta número 5 comenzamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, que son los que quedan para finalizar la vuelta, y terminamos con un total de 16 puntos. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 16 que tenemos. Al terminar la vuelta número 6 hacemos un nudo deslizado, una cadena y ya podemos cortar la hebra y ahí quedaría el zapatito. Tenemos que hacer 2 iguales y ahí os muestro la medida. Ahí estaría. Así, luego con el pantalón pues ya se le ve mejor porque el pantalón le llega hasta aquí, entonces bueno, pues así vamos. Y por el momento lo vamos a dejar ya por aquí, yo creo que para hoy está bien. Así que bueno, pues si os está gustando os agradezco mucho que me dejéis un like o que os suscribáis al canal y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que esté subiendo vídeo. Y si queréis seguirme en Instagram o en alguna de mis redes sociales, os dejo en la cajita de descripción del vídeo un enlace de Beacons Page con todas mis redes sociales y ahí, bueno, pues podéis seguirme. Así que nada, pues hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.